Ahora vamos a ver sobre la tabla de contenido. Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman parte del documento. En la ficha referencias, en el grupo tabla de contenido, aquí nosotros tenemos las opciones para insertar nuestra tabla de contenido, para actualizar y agregar texto. Pero lo primero vamos a ir a la ficha inicio, y en la ficha inicio, y muy importante, es aplicar los estilos de título 1, título 2, título 3 y así sucesivamente. La información que tenemos aquí es sobre el complejo arqueológico Marca Huamachuco. Entonces, yo sé qué información es de título 1, título 2, título 3. Entonces yo aquí voy a seleccionar complejo arqueológico como título 1. La ubicación, según mi información, es título 2. Ahora voy a buscar la justificación. Esta información, este título, para mi caso es título 1. Criterios cumplidos también es título 1. Declaración de autenticidad también es título 1. Ahora, después que yo he aplicado el estilo título 1, título 2, título 3, título 4, dependiendo de la información, voy a ir aquí a la parte superior y voy a insertar una página en blanco. ¿Para qué? Para visualizar aquí mi tabla de contenido. Ficha referencias. En la ficha referencias tengo tabla de contenido, voy a insertar. Tengo tabla automática 1, tabla automática 2 y también aquí tabla de contenido personalizada. Tabla automática 1, le doy un clic y vean que automáticamente me muestra la tabla de contenido. En los trabajos de investigación, esto nosotros lo entendemos como índice, pero para el Word es tabla de contenido. Si nosotros continuamos actualizando el documento y queremos también que se actualice la numeración y los nuevos títulos o subtítulos que agrego, simplemente le doy un clic y vean que en la parte superior dice actualizar la tabla. Actualizar toda la tabla, aceptar. Significa que yo he agregado otros contenidos más, otra información más, y entonces al actualizar la tabla, automáticamente también se actualizará la información en su tabla de contenido. Si ustedes quieren utilizar lo que es la tabla de contenido personalizada, nosotros tenemos aquí los diferentes formatos. El estilo clásico, el estilo elegante, el estilo sofisticado. Voy a poner el moderno. Y aquí les solicita que ustedes indiquen que muestren cuántos niveles quieren. Estos niveles hacen referencia a título 1, título 2, título 3. Si yo quiero que muestre hasta el título 4, entonces le agregaré un nivel 4. Si quiero que muestre el nivel 5, agregaré. Por defecto muestra 3. Pero recuerden que yo tengo solamente hasta el título 2 he agregado. Doy clic en aceptar. Me dice va a reemplazar la tabla, le digo que sí. Y entonces este es mi formato de la tabla de contenido. Eso es todo.